El taller del heredero, el taller del heredero. Mis amigos, mis hermanos, familia, hay temporadas en la vida que parecen no tener explicación. Hay momentos que nosotros experimentamos o vivimos que parecieran que no tienen razón de ser, como que no hay relación y uno dice, bueno, ¿y entonces qué está pasando? Yo no sé si te ha pasado que alguna vez te has preguntado, ¿hasta cuándo esto? ¿No te lo has preguntado alguna vez? ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo este trabajo? ¿Hasta cuándo esta lucha económica? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo este silencio? ¿Hasta cuándo voy a seguir soportando todo esto? ¿Te lo has preguntado? Creo que lo más difícil de esas situaciones, de un desierto de la vida como eso, no es, con lo mismo, no es lo mismo que pasa en el desierto. Quizás lo más difícil no solo es la falta de agua, la falta de hidratación, sino que a veces esa sensación de que la vida quedó pausada o esa sensación de soledad en medio del camino, donde ves que otras personas avanzan, que otras personas se desarrollan, que otras personas prosperan en sus emprendimientos, en su ser integral, pero tú sigues caminando sobre la misma arena, a veces pareciera que en círculo, donde inclusive lo que podemos estar viviendo hoy es muy parecido a algo que experimentamos hace unos meses o años atrás. Es como si estuviéramos extraviados, como esa sensación de estar perdidos. Para ser sinceros, si somos realmente sinceros, en esos momentos comienza una conversación silenciosa aquí dentro de nosotros, en nuestro ser interior. Y es esa conversación conmigo mismo que, ¿en dónde está la falla? ¿Dónde, ¿Qué habré hecho? ¿Habré hecho algo tan malo que tengo consecuencias con esto? ¿Fallé en algo del pacto? ¿Fallé en algo de mi palabra? ¿Qué hice? Porque, es decir, ¿por qué parece que otros llegan? Es la pregunta que a veces nos solemos hacer. ¿Por qué parece que él o ella, mi amigo, mi amiga, mi familiar, el vecino, el jefe, el que sea, llegan a las metas que se plantean y yo sigo esperando y esperando y esperando y esperando? Quizás te estás diciendo, no, no, yo nunca he dicho eso. Quizás no lo has dicho en voz alta, pero de alguna manera lo hemos sentido. Yo lo he sentido. Yo he estado allí muchas veces. Y precisamente por eso es que la Torá sigue siendo tan actual. Por eso es que la Torá viene como un recurso no antiguo, no como histórico, no como un documento, oh, bien lo que ocurrió, sino que realmente es algo actual, algo moderno, algo aplicable a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Torá no fue escrita para personas que nunca atravesaron desiertos, que nunca atravesaron vicisitudes, problemas, sufrimientos. La Torá no está escrita o no está hecha para personas, entre comillas, que todo el tiempo están sonriendo y nunca tienen o han tenido o tendrán un problema, sino al contrario, las escrituras fueron escritas para hombres y mujeres que necesitan aprender todos los días o todas las épocas de su vida a mirar su camino, pero con los ojos del cielo, a mirar su vida, a mirar su derredor desde la mirada con la que el cielo está mirando o está diseñando nuestro camino a nosotros. Hace algún tiempo vi un video en las redes sociales, muy corto, y se refería o estaba graficando o había una escenografía de un niño. Supongo que el camarógrafo, la persona que estaba grabando, estaba escondida porque el niño estaba actuando como solo. Un niño de unos 4 o 5 años, un niño pequeñito. Y este niño intentaba mover una enorme llanta de vehículo comparado a su tamaño. Era una llanta inmensa. Era como si nosotros quisiéramos mover la llanta de un tractor. Era evidente, por supuesto, por el tamaño del niño, que esa llanta pesaba mucho para él, que lo sobrepasaba en magnitud. Lo cierto es que el niño, yo veía en el video como el niño intentaba levantarla y empujarla, y sencillamente la llanta ni siquiera, esa rueda ni siquiera se movió.
Lo intentó nuevamente. En el video yo veo como el niño, pero hace todo el esfuerzo posible, se pone rojito y la mueve, pero apenas unos centímetros. Yo dije, por un momento, yo dije, ya, hasta aquí llegó. Aquí fue donde el niño volteó y se va. Y efectivamente, el niño suelta los brazos, ve hacia los lados, buscando a ver que alguien lo ayude, pero no conseguía a nadie. No había nadie que lo ayudara. Y entonces, ¿qué ocurrió? Viene el niño y con toda su fuerza se levantó y logró y ¡prum! Tiró, hizo que rodara la llanta, la rueda hacia el otro lado. Lo intentó varias veces, una y otra vez, hasta que finalmente la llanta se mueve. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Cómo pudo mover un niño tan pequeño? ¿De dónde sacó fuerzas un niño tan pequeño para mover una llanta como esa? Y la respuesta es tan sencilla, pero tan profunda que me impacta. Y es que no había, precisamente ese es el punto, no había absolutamente nadie que le estuviera diciendo que él no podía, que era imposible, que no lo hiciera. Date por vencido. Él vio hacia los lados, no vio a nadie, él dijo, es conmigo, yo mismo soy. Y lo hizo. Entonces, la pregunta detrás de esto que me hice, que me hago y que te hago a ti, que te comparto a ti, es, ¿cuántas capacidades permanecen allí adentro, dormiditas, dentro de nosotros, simplemente porque nunca hemos tenido la necesidad de descubrirlas? Simplemente porque hemos estado cómodos, hemos estado en nuestra zona de confort y no hemos tenido absolutamente necesidad. ¿Para qué? No es necesario. ¿No será que no es que Dios no haya puesto recursos dentro de nosotros o dentro de ti? ¿No será que no es que Dios no te ha provisto de recursos extraordinarios, sino que todavía no has atravesado el proceso correcto que despierta esos recursos que Dios ya colocó en ti? Pregúntate esto. ¿Y si el desierto no es el lugar que retrasa tu herencia? Vamos a cuestionarnos esto. Y si este problema, esta crisis, no es precisamente una piedra o una tranca en el camino, sino que es algo más, sino que se trata de que es el taller donde Dios está formando al heredero que eres tú, a la heredera que eres tú. Mira, hay una diferencia determinante entre una sala de espera y entre un taller. Hay una gran diferencia. La sala de espera existe sencillamente para perder el tiempo, para estar allí sin hacer nada en la mayoría de los casos. Mientras que el taller existe para transformar aquello que entra en el taller. La sala de espera es simplemente eso, esperar sin hacer nada. El taller requiere acción y transformación. Entonces, muchas veces nosotros leemos rápido, muy rápido, agarramos las escrituras y pasamos o pensamos nosotros que la mayor proeza, la mayor obra en favor de Israel fue salir de Egipto. Y por supuesto que es una gran obra, fue una proeza inmensa, como nunca se ha visto. Pero en realidad, si lo analizamos bien, pienso yo, mi opinión, que el mayor milagro que ocurrió para los hijos de Israel ocurrió mucho después de ese. Se dice, ¿cuál? Yo creo que cuando vemos a un pueblo con mentalidad de esclavo que comienza poquito a poco, paso a paso, a convertirse en un pueblo capaz de administrar una herencia, es decir, su propia herencia, para mí ese es el mayor milagro silente que está en todas las escrituras. Y ahí precisamente es donde está nuestra historia, donde se cruza nuestra historia con la historia de los hijos de Israel. Tal como pasó con ellos, así pasa con nosotros. Nosotros somos sorprendidos y admiramos cuando algo sobrenatural que rompe las leyes naturales ocurre y decimos, wow, es un milagro, es el poder de Dios actuando. Pero pasamos desapercibido el trabajo que está detrás de telón, que es en nuestra alma. Porque antes de hablar de abundancia,
Antes de hablar de promesas, antes de hablar de bendiciones, antes de hablar de la tierra prometida, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés se para y hace algo totalmente sorprendente que rompe los esquemas. Les pide a los hijos de Israel no que recuerden las proezas y los hechos portentosos que ocurrieron en el pasado, sino les pide que recuerden el camino. No porque el camino haya sido agradable, en algunos momentos inclusive no fue tan agradable, fue amargo, sino que fue allí en ese camino donde el Eterno hizo su obra más profunda que iba a durar o perdurar generaciones tras generaciones, donde entonces esas proezas, esos milagros, en el marco de todo ese camino, cobraba relevancia e iba a mantener su relevancia en el tiempo. Entonces, viéndolo de esa manera, cuando lo vemos de esa manera, cambia por completo nuestra manera de ver o de entender las escrituras. Y hay algo que aparece en las escrituras cuando leemos el capítulo 8 de Devarim, de Deuteronomio, que marca nuestra, o por lo menos me marca a mí en mi alma. Hay una frase y es que, ¿qué tal si la prueba que Dios nos está poniendo, la prueba que tú estás viviendo ahorita o que estás atravesando o que quién sabe que vas a atravesar, no lo sabemos, realmente no le informa nada a Dios? Es decir, Dios no necesita informarse de nada tuyo. ¿Qué tal si esa prueba lo que hace es realmente revelarte a ti? Te revela a ti mismo. Es decir, ese problema, esa crisis que puedes estar viviendo ahora mismo, no le dice nada a Dios, sino que hace que tú te des cuenta quién eres tú. Entonces, cuando leemos capítulo 8 de Devarim, nos encontramos a un Moisés que nuevamente ya venimos de dos secciones donde viene Moisés despidiéndose, pero dando sendos discursos de emuná, de amor, pero nuevamente aquí, en lugar de mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia la tierra prometida, hacia estrategias, hacia lo que había que hacer, invita nuevamente a los hijos de Israel, nuevamente por tercera vez, a mirar, pero hacia atrás. Mira cómo comienza este pasaje. Comienza y le dice: te acordarás de todo el camino por donde el Eterno tu Dios te hizo andar todos estos 40 años en el desierto. Te vas a acordar de todo el camino de estos 40 años en el desierto. Y hay un detalle que aquí me mueve profundamente. Fíjate que el texto no dice, acuérdate del milagro. Acuérdate de aquel milagro, acuérdate de aquella victoria, acuérdate cuando el agua brotó de una piedra. No le dice eso. ¿Qué es lo que le dice? Recuerda, acuérdate del camino por el que transitaste estos 40 años en el desierto. No se te olvide, manténlo presente. Pero ¿por qué le dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés le dice a los hijos de Israel en su despedida que se acuerde de esto? Creo yo que porque los milagros impactan la mente, cambian las circunstancias e impactan nuestra mente. Inmediatamente hay como una inspiración, claro que sí la hay, pero el camino cambia mi corazón. Y cuando hablamos de camino hablamos del proceso de la vida. Muchas veces estamos tan concentrados en llegar a la meta, a los objetivos de nuestros sueños, de nuestros proyectos, que no nos damos cuenta que Dios está haciendo su mayor obra, la obra más importante de Dios, mientras nosotros andamos en el proceso, mientras inclusive estamos creyendo o quejándonos de lo que estamos viviendo. Dios está haciendo su mayor obra en nosotros y nosotros pidiéndole un milagro, cuando el milagro ya está sucediendo. Fíjate que el texto no queda allí, continúa y dice algo que va en relación con lo que la reflexión que hice hace un momentico. Entonces, algo que durante años fue difícil para mí entender, aquí aparece. Y dice el Eterno a los hijos de Israel a través de Moisés. Moisés le dice a los hijos de Israel, acuérdate eso, porque para humillarte y para probarte, a fin de conocer lo que había en tu corazón. El versículo dice,
te acordarás de todo el camino por donde el Eterno tu Dios te hizo andar estos 40 años en el desierto, para humillarte y para probarte a fin de conocer lo que había en tu corazón. Entonces, si lo leemos así, de repente, sin analizarlo, cualquiera de nosotros podría pensar, oye, pero Dios es como que se ensaña con nosotros, quiere humillarnos y someternos y pisarnos. Y quiere comprobar, es decir, quiere comprobar que si yo soy fiel, que si yo, ¿qué es lo que tengo yo dentro de mí? Pero tenemos que hacer una pregunta de reflexión. ¿Realmente, de verdad, verdad, Dios, el creador del universo, el que creó todas las cosas, el que conoce cada átomo de nosotros, necesita o necesitaba en aquel caso, y en el caso de nosotros, necesita una prueba para conocer el corazón de las personas? ¿Será que Dios está tan limitado que no sabe lo que estamos pensando y lo que estamos viviendo? Él no necesita eso. Él conoce, inclusive conoce el final antes de que ocurra el principio. Conoce nuestros pensamientos antes inclusive de que lleguen a nuestra mente. Ya lo conoce. Eso lo tenemos en la Escritura, en los Salmos, en los Proverbios, en diferentes partes. Entonces, ¿para qué es la prueba? ¿O para quién es la prueba? Y aquí es donde los sabios de nuestro pueblo Israel descubrieron entonces una profundidad extraordinaria. Dicen que la prueba, la Nisayon, nunca existió para informarle nada a Dios, sino que existió, lo que te dije hace un momento, para revelar a la persona, al ser humano, a ti o a mí, que él mismo, lo que él mismo todavía no conocía de sí o no conoce de sí. Porque es muy fácil pensar que somos pacientes. Yo puedo decir, ¿quién tiene aquí paciencia? Es muy fácil creer que soy paciente hasta el momento cuando la espera se alarga más allá de lo que yo pienso. Es muy fácil decir que dependo de Dios hasta que llega el momento cuando se nos quita el piso y tenemos que confiar plenamente en el Eterno. Es muy fácil confiar en Dios hasta que desaparecen mis fuerzas. Entonces, las pruebas no crean, es algo fundamental aquí. Una prueba, una circunstancia, una crisis, no es lo que va a crear tu carácter, nuestro carácter. No. La prueba no crea tu carácter. Lo que hace es ponerlo al descubierto. Hacen que te des cuenta qué es lo que tienes adentro, para bien o para mal. Y viéndolo así, de esa manera, entonces revela esto el verdadero concepto de cómo debemos mirar el desierto, las circunstancias, la crisis, los problemas, los conflictos que podamos tener. Si lo vemos de esta manera, entendiendo de que esa crisis, ese conflicto, lo que está haciendo es revelar quién soy yo realmente, entonces podemos comprender que Dios nunca estuvo buscando información de nosotros. Lo que está es buscando o transformando o formando en nosotros una conciencia más elevada. Cada golpe, cada sufrimiento, cada desajuste de nuestra alma, de nuestro ser interior, lo que está procurando es elevar nuestra conciencia para que seamos mejores. En otras palabras, en el caso de la narrativa bíblica, todo esto estaba permitiendo, el desierto por completo estaba permitiendo que Israel descubriera tanto sus debilidades, las quejas y todas esas cosas a las cuales se vieron expuestos, como las capacidades que el mismo Creador había sembrado en su interior. Y así como fue con Israel, pues también con nosotros. Eso que te estaba en este momento o que ayer te has estado quejando, quítale un momento la visión de queja y empieza a ver qué es lo que Dios está realmente transformando en ti. Cuando esa circunstancia o ese conflicto no estaba, ¿cómo tú reaccionabas? Y tú decías, lo tengo todo bajo control. Viene Hashem y te lo quita momentáneamente y te dice, para que estés en control, necesitas trabajar eso que hace que te arda. Hay un detalle precioso escondido en el hebreo que quiero compartir con ustedes aquí en esta sección y en esta reflexión que estoy hoy compartiendo con ustedes.
La palabra que normalmente se traduce como humillarte, eso, para humillarte y para probarte, esa palabra para humillarte, la palabra hebrea que aquí se traduce como humillarte es leanoteja, leanoteja. Leanoteja, humillarte, eh, proviene de una raíz que es aná. Aná, que significa afligir, significa humillar, pero que los sabios han descubren algo mucho más profundo. Es decir, humillar o afligir, humillarte en el caso de lo que aparece en la sección de hoy, va más allá de esto. Realmente lo que quiere decirnos o transmitirnos es, tiene la intención o tiene el propósito no de quebrar a Israel, no de dañar a Israel, sino de quebrar o de quitar aquello que le impedía depender del Eterno. Cuando la escritura nos dice para humillarte, no lo podemos entender como para someterte, para romperte por completo, no, sino para quitar lo que impide que te conectes conmigo y puedas recibir lo que es para ti. Es decir, doblegar el ego, doblegar el orgullo, vaciar la autosuficiencia, hacer espacio dentro de la persona, dentro de la vasija que es esta alma, este cuerpo que está aquí, para que Dios entonces formara un corazón capaz de recibir lo que estamos esperando y necesitando y pidiendo de Dios. Señor, necesito que me quites esto, necesito que me proveas de esto, necesito que me dejes aquello y esto otro. El Eterno dice, para darte eso, necesito vaciarte por completo, doblegar tu orgullo, quitarte ese ego, transformar tu ego, tu autosuficiencia, para que entonces lo recibas con plenitud. Entonces, quiere decir que ese momento difícil que estás experimentando ahora mismo no procura destruirte. Dios no se está tapando de los ojos, sino que al contrario, lo que está, el motivo, la razón, el fundamento de esa crisis, de esa eventualidad, es quitar aquello que está impidiendo que la bendición, que ese milagro que estás esperando llegue a ti. Entonces, Dios no aflige el corazón porque lo esté abandonando. Dios no me está tocando a mí porque no me ame. Al contrario, lo que está diciendo es que lo está trabajando porque todavía no ha terminado con él. Entonces, si te sientes oprimido, si te sientes oprimida, triste, deprimido, con ansiedad, entonces cambia eso por alegría, porque resulta que tu Padre está trabajando detalladamente contigo, tiene sus ojos puestos en tu alma. Y cuando Él tiene sus ojos puestos en tu alma, absolutamente nada malo puede ocurrir. Piensa por un momento. Piensa en un agricultor. Antes de él ir a sembrar una semilla, ¿qué es lo que hace? Él empieza a decir, ay, que la semilla, y empieza a desear que la semilla crezca, que la semilla dé frutos, y ya piensa en la cosecha. Por supuesto que todo eso está en la planificación, pero ¿qué es lo que hace realmente él? No qué es lo que piensa, sino qué hace. Él se va a la tierra y remueve la tierra, ara la tierra, la hace oxigenarse. No porque quiera dañar la tierra, sino porque si no hace eso, la tierra está endurecida como un piso. Y si tira la semilla allí, la semilla por supuesto que va a intentar crecer, pero se va a morir con el calor. No va a tener los nutrientes suficientes. La tierra no va a recibir la semilla. Entonces viene el agricultor y ataca, entre comillas, la tierra, la resquebraja, la remueve y hace que esté blanda. Cuando la semilla entra, tiene como crecer y el fruto sale. Dios estaba haciendo exactamente lo mismo con Israel. Lo pasó a través del desierto, arando su alma. ¿Y por qué no? También lo está haciendo con nosotros hoy. Te está pasando por caminos que tú dices son caminos de sombra, pero es arando tu alma para remover toda aquella impureza o para hacer que estés más blando de tal manera que la semilla que trae esa bendición pueda crecer en abundancia. Entonces no hiere el Eterno por placer,
sino que prepara el terreno para que la vida pueda crecer dentro de ti. De tal manera entonces que ahora podemos ver algo que puede cambiar nuestra manera de leer este pasaje. Generalmente nosotros vemos el desierto como una especie de examen final. Y cuando hablo de desierto, no solamente estoy hablando del desierto físico realmente, sino que estoy hablando de los desiertos del alma que nosotros podamos estar viviendo. Ese desierto del alma donde tú dices, Dios mío, pero vengo haciendo toda mi vida esto, ¿y por qué ahora no me está funcionando? Y entonces viene la pregunta, ¿será que voy a pasar esto? ¿Lo voy a lograr? Generalmente es esa especie de examen y de pensamiento que tenemos en nuestra mente. Hoy yo creo que estas luchas que hoy nosotros tenemos es un taller. Porque no es un examen, porque un examen simplemente se mide lo que tú sabes intelectualmente. Yo sé esto, 2 más 2 es igual a 4. Lo pasaste, perfecto. No sabes cuánto es 2 más 2, estás reprobado, tienes que repetir. Eso es un examen. Pero cuando hablamos de un taller, en un taller se aprende aquello que todavía no eres capaz de hacer. Cuando tú vas a una clase y el profesor, el maestro te dice, vamos a hacer un taller, es algo donde juntos, todos, tomamos experiencia inclusive de otros y aprendemos algo que no sé, algo que no tengo aquí en el intelecto, sino que lo hago con la práctica. Y eso entonces explica por qué Dios no apresuró el camino hacia la tierra prometida. Uno dice, pero Dios mío, ok, yo sé que una generación cometió un error, pero ¿qué culpa tenían los demás que no cometieron ese error? Y durar 40 años en el desierto. Dios no tenía apuro. Al contrario, en su infinita sabiduría y en su gran amor por el pueblo de Israel, dice, ¿sabes? Yo necesito retrasarlo. Pero entre comillas, retrasarlo. No, él no estaba retrasando el cumplimiento de la promesa per se, porque sí, sino que estaba preparando a las personas que iban a entrar en la tierra prometida para que la pudieran habitarla con plenitud. Y entonces de repente la pregunta deja de ser ¿cuándo va a terminar este desierto? O la pregunta puede ser para nosotros, ¿hasta cuándo? Como dijimos al principio, ¿hasta cuándo esto? ¿Cuándo va a terminar toda esta situación alrededor de mí? ¿Hasta cuándo, Señor? Siento que me estás apretando mucho. Y esa pregunta entonces debe convertirse o puede convertirse en otra completamente distinta. Y es decirle, Padre, dime una cosa. ¿Qué es lo que está formando en mí mientras yo estoy caminando? Me duele, siento estrechez, siento que los huesos como que se están casi por quebrar. Pero por favor, Padre, muéstrame qué es lo que está formando en mí. Para ayudar, para trabajar en eso conscientemente. Porque quizás esa sea la pregunta que transforma una prueba en una oportunidad de crecimiento. Cuando empezamos a ver las Nisayon, esa prueba que Dios nos coloca para conocer nuestro corazón, y la empezamos a ver distinto, entonces ya no nos lamentaremos, ya no nos quejaremos, sino que nos alegraremos porque veremos una gran oportunidad en toda su extensión. Entonces, ahora podemos entender lo que decía al principio, que el desierto no retrasa tu herencia. Ese problema, ese conflicto, esa crisis, esa enfermedad, eso que estás viviendo no es un retraso para tu propósito, sino que es el taller donde se forma al heredero, al real heredero, a ti. Entonces, quiero invitarte a mirar tu vida desde otra perspectiva, desde esta perspectiva. Piensa por un momento en ese desierto que hoy estás caminando, atravesando. Y tal vez no estamos hablando de un desierto de arena, precisamente. Quizás tenga forma de una enfermedad, forma de una deuda que parece que no termina nunca y que los acreedores te están llamando a cada 10 minutos, te llaman y tú no sabes qué saber. O tiene forma de un matrimonio que necesita ser restaurado y que parece que todo se está acabando y se va a acabar para siempre. O podría ser un hijo que se alejó y que
lo ves cerca frente a ti, pero en su alma está lejos, muy lejos de ti, o un proyecto que todavía no despega o que se está cayendo por completo en pedazos, o quizás más bien sea ese silencio de Dios que cuando llega la noche pesa más que cualquier otra carga que se pueda tener. Cualquiera de los desiertos que estés atravesando. Todos, absolutamente todos. No hay una persona que no haya atravesado o que no tenga un desierto. La diferencia está en cómo decidimos interpretarlo. Siempre acuño esta frase, parece un cliché, pero no, es una realidad. ¿Cómo lo estoy interpretando? ¿Cómo yo lo estoy viendo? ¿Desde qué perspectiva lo estoy viendo? Hay quienes pasan por el desierto y únicamente cuentan los días para ver cuándo salgo de esto, hasta cuándo esta mala racha. Llevo tantos días de mala racha. Mientras otras personas pasan por esa misma circunstancia, por ese mismo desierto, y entonces cuentan los días de lo que Dios está haciendo con ellos. Es decir, le permiten al Eterno que transforme su corazón. Y allí radica la diferencia. Cuando me amargo o cuando yo disfruto, así lo digo yo, disfruto ese proceso. Y ahí comienza entonces la diferencia entre sobrevivir, vivir en automático y decir, un día más, viene el siguiente. Entre sobrevivir y ser preparado o transformado. Ahora entiendo entonces por qué Moisés no dijo acuérdense del maná. O no le dijo a los hijos de Israel, ¿se acuerdan cuando el agua salió de aquella roca? Él no dijo eso. Le dijo, acuérdense del camino. Porque cada estación, como dijimos ya hace unos cuantos días atrás, semanas atrás, cada estación fue en sí mismo un proceso para activar algo dentro de ellos. Porque los milagros alimentaban su fuerza, alimentaron sus esperanzas. Los milagros alimentan tu inspiración, claro que sí, pero el camino, el proceso, forma tu alma para que esos milagros se mantengan vivos en toda tu vida. Y si somos honestos, muchas veces nosotros hacemos exactamente lo que hicieron los hijos de Israel, o mejor dicho, muchas veces ocurre o siempre ocurre con nosotros lo mismo. El camino es lo que alimenta realmente nuestra vida entera. Le preguntamos al cielo todo el tiempo, ¿cuándo cambiará mi problema, mis circunstancias? Y él entonces, me lo imagino así viendo desde la altura donde él habita, diciendo con infinita paciencia y con un inmenso amor sobre nosotros, como respondiéndonos, hijo, hija, primero quiero transformar a la persona que va a vivir esa circunstancia. Tú quieres que te quite eso para darte algo mejor. Y yo sí te lo quiero dar. Pero antes de eso, quiero que te transformes para que puedas sostener en el tiempo esa gran bendición. Creo que esa es una de las conversaciones más difíciles que nosotros podemos tener con Dios. Porque todos, absolutamente todos, queremos que Él cambie el escenario. Señor, cambia esto, cambia aquello, cámbiame de casa, cambia de esto, cambia mis deudas, cambia todo lo que hemos hablado ya. Pero Él realmente, nuestro Creador, nuestro Padre, está mucho más interesado en transformar al actor que al escenario. Porque un escenario puede ser muy hermoso, pero si el actor no está bien preparado, esa obra de teatro no tendrá éxito. Pero el escenario puede estar en negro por completo y el actor sabe transmitir el mensaje, tiene una preparación interna, hace que hasta el más remoto de las personas que esté allí en ese auditorio se levante y aplauda. Eso sí, transformar a una persona en un excelente actor requiere tiempo, trabajo, disciplina, constancia. Nadie entra, piensa en esto, lo que tienen vehículos. Nadie entra en un taller con su vehículo y sale un minuto después con un carro totalmente nuevo. Eso no pasa, nunca. Tú no vas a entrar en un taller y al minuto dices, ¿dónde está mi vehículo? Y te dan un carro nuevecito de 0 millas, 0 kilómetros. No. El mecánico, ¿qué hace? Agarra el vehículo y, en el mejor de los casos, como hablamos de un mecánico bueno, trabaja con paciencia.
Viene, desmonta una pieza allá, otro aquí, limpia aquello otro. Algo que nadie está viendo, él lo ve, lo revisa, lo arregla, lo remienda, lo limpia. A veces fortalece una estructura que se ha debilitado. Desde afuera parece todo un desastre y tú dices, Dios mío, me desarmó el carro, ahora sí se dañó. Parece que no está ocurriendo nada importante, pero él, que está bien preparado, que sabe lo que está haciendo, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y después al tiempo te entrega el vehículo y te dice, ya todo está arreglado. Sigue con tu camino. Te pregunto, ¿y si el Padre Celestial ha estado haciendo exactamente eso contigo? ¿Y si este tiempo que llamas retraso o atraso, o caída o pérdida, es en realidad preparación, reparación? Y si este silencio no significa ausencia, sino concentración, es decir, que Dios está concentrado en ti. Y si Dios no ha detenido tu historia, sino que por el contrario ha estado avanzando en tu vida. Y si simplemente todavía no ha terminado su obra contigo. Durante años, cuando mi entorno se tambaleaba, siempre he repetido, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ya, por favor. O si lo decimos hasta más coloquial, ya, suéltame. Dame un respirito, Señor. Si cambiamos nuestro impulso intelectual y decimos entonces cada día, Padre, muéstrame, ¿qué estás transformando en mí mientras yo estoy caminando o atravesando este momento amargo? Esa sola preguntita cambia completamente la manera de vivir el desierto. Entonces ya no camino como una víctima esperando escapar de ese momento, sino que camino como un aprendiz dentro del taller del mejor maestro del universo. Y eso eleva la emuná, eso eleva la fe, eso aumenta nuestra fe, porque ahora sé yo que ningún día ha sido desperdiciado. Ninguna de las equivocaciones, de los errores, de las fallas o de los problemas que he vivido ha sido una casualidad y un desperdicio. Ninguna lágrima que ha salido de estos ojos han sido inútiles. Ninguna espera ha carecido de sentido. Todo ha sido perfectamente alineado por la divinidad, por la sabiduría suprema, para beneficio de nosotros o de mí. Si el Padre me permitió caminar por aquí, piénsalo de esta manera, si el Padre me permitió caminar por este camino, es porque aquí había algo que solo este camino podía formar en mí. Y esa es una de las verdades que nadie podrá quitar. Quizás tú me preguntas, oye, que muy bonito, pero ¿y cómo sé yo que yo debo vivir lo que estoy viviendo? ¿Cómo sé que eso no le toca a otra persona? Y la respuesta es sencillita, pero certera. Si tú estás viviendo algo y te estás preguntando, ¿será que tengo que experimentar esto? Te voy a responder, si es así. ¿Y sabes por qué? Porque lo estás viviendo y el Eterno no juega los dados con tu vida. El Eterno no está improvisando. El Eterno es sabio y conoce todo. Y si te está haciendo atravesar por eso que estás viviendo, es porque lo necesitas. Entonces, no te quejes, aprovecha y transfórmate. Quiero proponerte algo muy sencillo para esta semana. Te invito a que solo cambies una idea dentro de ti, una sola idea. Cada mañana cuando te levantes, cuando despiertes, antes de comenzar el día, detente un instante, haz una pausa consciente. Y entonces dile al Eterno, con tus palabras, con tu emoción, con tu alma, con lo que haya dentro de ti, dile lo que acabamos de decir. Pregúntale, dile, Padre, por favor, ayúdame a descubrir qué estás formando en mí mientras camino por este desierto amargo que estoy viviendo, experimentando. Entra en el taller del Padre Celestial y dile, Señor,
Transfórmame, sí, pero enséñame qué es eso que tengo yo que trabajar. No le digas más nada. No le pidas que quite el desierto. No le pides que quite el problema de ti. Pídele ojos para descubrir el taller donde tú estás siendo transformado. Porque cuando cuando tú cambias la manera de mirar el camino, la manera de mirar el proceso, ese camino entonces empieza o comienza a cambiarte a ti. Cuando yo cambio mi visión, el cristal por medio del cual estoy viendo esa crisis que estoy atravesando y empiezo a verlo a través de los ojos del Eterno, entonces esa crisis, ese problema, esa enfermedad, entonces resurge o saca desde su fondo los recursos para transformarme y empieza a cambiarme. Y entonces, en consecuencia, como arte de magia, el problema desaparece y aparece la oportunidad, aparece la bendición o el milagro. Estoy seguro que en poco tiempo, si hacemos esto, descubriremos algo extraordinario. El premio, esto es lo que vamos a descubrir, que el premio no era llegar al final del desierto, que el premio no era que la enfermedad se fuera, el premio no era que las deudas se desaparezcan, sino que nos demos cuenta que nunca estuvimos solos. Que tú te des cuenta que siempre el Eterno te estuvo sosteniendo en sus manos. Piensa en lo siguiente. ¿Has visto alguna vez a un padre jugar con su pequeño hijo en una toma que es muy común? No sé por qué ocurre, pero ocurre. Donde el padre agarra al niño en sus manos, en sus brazos, y por un instante viene y lo lanza hacia arriba. ¿Te acuerdas de eso? Quizás a ti te hicieron eso. Lo lanza, pareciera que fuera 3 kilómetros hacia arriba, pero realmente es aquí, casi ni lo suelta. Pero en ese instante, cuando el padre hace eso, que lanza al niño, ¿qué ocurre en el cuerpo, en la mente del niño? ¿Cómo se siente el niño? Hay un vacío de momento, es que yo solamente de imaginarlo, se siente como un vacío, un instante de vértigo. Durante ese momento, ese segundo y hasta menos de un segundo a veces, el niño no tiene nada debajo de sus pies, no tiene nada que lo agarre, está en el aire, suspendido. Pero ¿qué ocurre en la mayoría de los casos? El niño no tiene miedo. El niño no grita de terror, ni siquiera se aferra a nada. Incluso cuando tú ves a veces al niño lo que está es riéndose, pero a carcajadas. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre sencillamente porque los ojos del niño nunca dejan de mirar a su padre. El niño no sabe cómo va a caer. El niño no sabe nada absolutamente del futuro, pero lo que sí sabe es quién lo va a sostener, en qué manos va a caer, quién lo va a sostener. Eso, mis amigos, que te lancen y que tú confíes completamente porque estás viendo a tu papá allá abajo, que sabes que él te va a sostener. Eso es confiar. Eso es lo que nosotros conocemos como emuná. Hoy quizás tú sientas precisamente que el suelo desapareció bajo tus pies. Hoy quizás sientas o no entiendas ese desierto, ese camino amargo, esa falta, esa carencia, esa soledad, no sé. Ni sabes cuándo va a terminar todo eso. Pero te digo algo, mientras tus ojos permanezcan puestos en tu Padre Celestial, el vacío que sientes nunca será el final de tu historia. No, sino que será el lugar donde aprenderás a confiar plenamente en los brazos de tu Creador. Cuando estás suspendido y dices, ¿y ahora qué hago? Sonríe y ves a tu Padre y lánzate en sus brazos.
Cuando un hijo aprende a confiar, ya comenzó a convertirse en el heredero. Cuando un hijo nunca deja de ser, mejor dicho, cuando un hijo deja de quejarse, es porque empieza a ser sostenido por su padre. Cuando eso ocurre, aunque por un instante, un breve instante, no toques el suelo. Aunque por un breve instante te metas las manos al bolsillo y sientas el vacío donde no hay recursos económicos. Aunque por un breve instante no sientas las fuerzas suficientes en tu cuerpo para seguir. Aunque no toques el suelo, tú estás confiado que caerás en las manos bondadosas de tu Padre. Y todo, absolutamente todo saldrá bien. Entonces, te invito a que entremos juntos al taller del gran arquitecto del universo, al Boreolam, al creador del mundo, para que transforme nuestro ser. Kadima, Kadima.